Y por cierto, buen día, Máximo. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Tenemos nuevamente un invitado muy especial. Tenemos al profesor Máximo Mota con nosotros, que nos va a hablar sobre los desafíos actuales del control de fusiones. Lo bueno de Máximo Mota es que, digamos, y claramente por lo que ha sido la convocatoria, digamos, la repercusión que tuvo la convocatoria, de que no necesita mucha introducción, no obstante, vamos a recordar que ha sido, es profesor actualmente en la Universidad Pompeu Fabra y en la Barcelona Graduate School of Economics, y ha sido economista jefe de la Comisión Europea hace unos años. Ha sido autor de diversos libros, entre ellos uno que es casi la Biblia de los temas económicos de defensa de la competencia. Con lo cual, sin más, y agradeciendo nuevamente a Máximo por la generosidad, digamos, de participar con nosotros, le doy la palabra a Máximo. Has quedado muteado, Máximo. Bueno, había apagado el micrófono al momento equivocado. Pues decía que muchas gracias a Julián y muchas gracias a todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes hoy y estoy particularmente contento de ver que hay muchísimos amigos y amigas que están asistiendo. Entonces esto me da mucha alegría, ya que no puedo estar allí en América Latina, por lo menos tener la oportunidad de seguir con contactos. Pues el hecho de que haya muchos amigos y amigas también tiene desventajas, y en particular es que esto pone el listón más alto porque es más complicado de decepcionar a amigos y amigas. Y segundo, porque muchos de vosotros ya habéis escuchado charlas en las cuales hablaba de fusiones. Entonces, ayer cuando Julián me pasó el listado de participantes, pues enseguida me di cuenta que quizás tengo que darle un sesgo un poco distinto de otras charlas. Entonces, no hablaré solamente de los desafíos para el control de concentraciones en general, sino que he decidido enfocarme en particular sobre el tema de adquisición de competidores potenciales, que es un tema un poco, quizás un poco más enfocado, pero quizás más interesante, y me permite decir quizás algunas cosas que no habíais oído en charlas precedentes, entre otras cosas porque he estado trabajando, he hecho bastante investigación sobre el tema en el último año, los últimos 2 años. Entonces, el plan de la charla es el siguiente. Entonces, explicaré un poco por qué es un tema que yo creo interesante, y después les explicaré un poco algo que viene de mi propia investigación, y para después ahondar más en temas de policy y con mis opiniones relativamente a lo que se debería hacer en este. ¿Hay algún micrófono abierto que, si se puede cerrar, os lo agradecería? Creo que Osvaldo tiene el micrófono abierto y me da mucha eco. Perdón. A ver. Ahí está. Gracias. Muchas gracias.
Entonces, y otra cosa, digamos, reglas del juego, me podéis interrumpir en cualquier momento. O sea, yo creo que lo divertido y lo interesante de estas charlas es que cuando hay comentarios, hay preguntas y hay más interacción. O sea que lo único que para mí es difícil presentar al mismo tiempo, estar pendiente de la chat. O sea que podéis abrir el micrófono y preguntar en cualquier momento, o si no, llamar la atención de Julián, que me avisa, como queráis. Y la otra cosa es que entiendo que más que nada es que mi presentación es para empezar la discusión, o sea que intentaré hablar no más de 30, máximo 40 minutos para que después haya una discusión más ancha. Sin más, voy a hablar de la adquisición de competidores potenciales. Entonces, yo creo que con una audiencia así no hace falta explicar que es un tema importante, pero justo solamente para recordarles que en los últimos años han habido literalmente centenares de empresas que han sido adquiridas por las Big Tech, por Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft sobre todo, pero también hay otras plataformas muy conocidas y posiblemente con mucho poder de mercado en su mercado de actividad, que han comprado muchísimas startups u otras empresas. Algunas de estas fusiones han sido particularmente debatidas y en particular os recuerdo tres que han sido seguramente bastante importantes y discutidas muy a menudo. Entonces, Facebook e Instagram, en Facebook WhatsApp, y varias de Google, entre las cuales hay Google Waze. Facebook, Instagram y Facebook, WhatsApp, entre otras cosas, está al centro del complaint de la Federal Trade Commission sobre Facebook. La idea siendo, esta es la teoría del daño de la Federal Trade Commission, que básicamente Facebook ha conseguido proteger poder de monopolio en las redes sociales gracias a las adquisiciones de estos competidores que se hubieran transformado. Y entre otras cosas es particularmente interesante. Hay otro micrófono abierto. Entre otras cosas, para mí fue muy interesante ver algunos de los documentos internos Creo que Javier Atía, tenés el micrófono. Ismael Malik también creo. Perdón, es que como tengo mucha eco se hace difícil hablar. Perdón. Entonces, decía que para mí fue muy interesante ver los documentos internos del informe de la Federal Trade Commission, porque algunos de esos documentos internos eran documentos que esperábamos encontrar en la Comisión Europea. Yo estaba allí cuando analizamos Facebook, WhatsApp, y Facebook nunca nos dio esos documentos. Entonces, con estos documentos, quizás, digamos, el resultado de esta operación de concentración hubiera podido ser distinto. Una de las cosas que faltaba a la Comisión Europea era justamente, digamos, una documentación objetiva
sobre el hecho de que WhatsApp hubiera podido convertirse en un competidor de Facebook en el mercado de social network. Entonces, evidentemente, bueno, hay varias cosas. Primero que entre de estas centenares de adquisiciones, yo creo que no más que 8 o 10 han sido investigadas por parte de las autoridades antitrust, lo que es un problema sobre el cual volveré al final, es decir, el problema de las reglas de notificación. Básicamente no han sido investigadas porque no han pasado el umbral que permitía a las autoridades antitrust de investigar estas operaciones de concentración. Esto es un problema. El otro tema, evidentemente, es que aunque las autoridades antitrust en algunos casos hayan investigado estas fusiones, pues ninguna de estas operaciones ha sido bloqueada, todas han sido aprobadas por razones distintas, entre las cuales razones que tienen que ver con el estándar de la prueba y el cargo de la prueba. Y eso será otro tema de policy sobre el cual voy a llegar hacia el final de esta presentación. Una cosa que tiene que ser clara desde el principio, pero digamos que intentaré explicar un poco más en qué sentido esto puede ser el caso, pues evidentemente no hay solamente efectos anticompetitivos de estas adquisiciones. En algunos casos estas adquisiciones pueden ser neutras desde el punto de vista de la competencia, o pueden ser positiva, pro-competitiva, como en el caso en el cual haya ganancias de eficiencias, sinergias de varios tipos en la compra de empresas más pequeñas, y sobre esto también volveré. Evidentemente, una de las grandes dificultades que hay por parte de las autoridades de competencia cuando se encuentran con muchas de estas adquisiciones, cuando llegan a investigarlas, es el hecho de que hay básicamente casi no hay solapamiento, a veces no lo hay del todo, o hay muy poco solapamiento entre las partes de mercado al momento de la adquisición. Entonces, uno puede verla en primera aproximación, puede ver estas concentraciones como concentraciones de mercados independientes o complementarios, lo que ya pone la autoridad antitrust en una perspectiva distinta relativamente a un caso en el cual las dos empresas son competidores efectivos. Y esto de repente hace que sea mucho más difícil de alguna manera para las autoridades antitrust justificar por qué no se deberían aprobar estas fusiones. Y sobre este tema también volveré en el final cuando hablaré de los asuntos más de policy. Otro comentario que quería hacer es el hecho de que cuando hablamos de adquisiciones de competidores potenciales, estamos pensando sobre todo a los mercados digitales, pero en realidad el tema va más allá de los mercados digitales. Por ejemplo, en la época en la cual yo estaba en la Comisión Europea, allí en la Comisión vimos bastante operaciones de concentración
incluso entre el número 1 y el número 2 en el mundo de ciertos mercados, por ejemplo, cerveza y cemento. Y yo creo que en muchos de estos casos, pues la operación de concentración tenía su racionalidad de alguna manera en intentar, o parte de la racionalidad de intentar eliminar riesgos de que hubieran ocurrido en una situación en la cual, ausente la fusión, lo que hubiera pasado era que, digamos, con empresas muy potentes que estaban cada una en diferentes mercados, normalmente no había muchos solapamientos de las cuotas de mercado, estoy pensando sobre todo en cerveza y cemento, o sea, empresas que eran muy fuertes en un mercado típicamente lo eran mucho menos en otros, que eran más fuertes para su rival a nivel global. Entonces, en una situación de ese estilo, es bastante natural pensar que la manera en la cual una empresa pueda crecer es entrando en las zonas de influencia de la rival. Y entonces era bastante natural para mí y para otros ver estas operaciones de fusión como una manera para evitar amenazas de entrada y amenazas de tener más competencia en los mercados. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los tribunales y toda la jurisprudencia en política de la competencia básicamente pide que, de alguna manera, de manera razonable, pide de justificar las oposiciones de la oposición de una autoridad antitrust de la fusión. Y entonces, en caso de operaciones para que pueden crear competidores potenciales, entonces lo que hay que hacer es tener alguna argumentación objetiva sobre el hecho de que, ausente la fusión, el contrafactual sería que estas empresas van a competir entre sí. Y normalmente una cosa así, como todavía no ha habido entrada, se puede justificar casi únicamente utilizando documentos internos. ¿Vale? O sea, hace falta algún tipo de evidencia documental que muestre al tribunal o quien sea que efectivamente es bastante probable que, ausente la fusión, al final estas empresas que todavía no compiten acabarán compitiendo. Lo que quiere decir que la autoridad antitrust tiene que encontrar esta documentación. Y normalmente las autoridades antitrust tienen que básicamente pedir esta documentación a las partes, que no tienen exactamente todos los incentivos correctos para revelar esta información. Esto, entre otras cosas, es la experiencia en la Comisión Europea me ha marcado bastante porque he visto varios casos en los cuales no hemos encontrado documentación interna o las empresas nos han dicho cosas que después de algunos años pues resultaron falsas o incompletas. Y he mencionado antes algunos de los mensajes que se habían intercambiado entre Facebook, en el caso de WhatsApp e Instagram, donde se revelaba, y se ve en la documentación aportada por la Federal Trade Commission, que era
Zuckerberg y los otros de Facebook tenían una grande preocupación de una entrada en el mercado del social network, entonces el mercado principal para Facebook, por parte de empresas como Snapchat, como WhatsApp, como Instagram, como otras que estaban en mercados adyacentes. Otro ejemplo, en Facebook, WhatsApp también, Facebook nos dijo que era imposible desde el punto de vista técnico juntar los datos de WhatsApp con los datos de Facebook. Y 2 años después de la operación de fusión, de manera muy abierta y clara, pues Facebook anunció que iba a integrar los dos tipos de datos. Razón por la cual la Comisión Europea abrió una investigación y al final multó a Facebook con algo como, creo, 600 millones de euros, pero digamos para Facebook básicamente no es mucho. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo en esta slide, entonces el problema no es solamente en mercados digitales, también en otros mercados, y hay un problema de cuál es la evidencia que las autoridades antitrust pueden encontrar para justificar, digamos, una prohibición o posibles efectos anticompetitivos de estas fusiones. Entre otras cosas, seguramente muchos de ustedes habrán leído o por lo menos oído de un paper de Cunningham, Ederer y Song Ma, que es un paper que salió en el 2018 y ahora ya está publicado en el 2021 en el Journal of Political Economy, en un paper en el cual hacen una investigación econométrica extremadamente cuidadosa y completa, y documentan los que son las llamadas killer acquisitions en el sector farmacéutico. ¿Qué son las killer acquisitions? Pues básicamente lo que pasa es que hay las empresas farmacéuticas que tienen un cierto tipo de medicamento que es dominante en un cierto mercado. Hay otras empresas que están desarrollando un futuro competidor y estas nuevas empresas, antes de que lleguen con el nuevo medicamento al mercado, cuando todavía están en la pipeline, las compran las originators, las compran estas empresas farmacéuticas incumbentes, y no para seguir con el desarrollo de estos nuevos productos farmacéuticos que pueden competir con ellas, sino para básicamente acabar con el plano de desarrollo. Esas son las llamadas killer acquisitions. De hecho, hay otros autores que han enfatizado el hecho de que también pueda haber reverse killer acquisitions, que básicamente que es un poco la misma cosa, o sea, una situación en la cual hay una incumbente de un lado y otra empresa del otro que están desarrollando un cierto tipo de producto, o sea, son como dos en paralelos que están intentando innovar, y después de la fusión una de las dos líneas de innovación se cierra. Entonces, que sea la línea original de la incumbente o que sea la línea de la otra no cambia mucho. El efecto básicamente es parar la innovación, por lo menos desde el punto de vista de la entidad que se fusiona. Con unos autores, Martin Peitz y con Chiara Fumagalli y Emanuele Tarantino,
he intentado investigar un poco mejor la interacción entre los posibles efectos anti- y pro-competitivos de la fusión entre competidores potenciales y sobre todo del caso en el cual hay una empresa dominante que compra una startup o una empresa más pequeña. En particular esto porque, digamos, me llamaba bastante la atención es que había gente que era o completamente opuesta a este tipo de fusión, o sea que básicamente no pensaba que podían existir ganancias de eficiencia, o gente al revés que solamente enfatizaba el hecho de que, ausente la fusión, las startups a lo mejor nunca hubieran podido llegar a la misma posición, nunca hubieran podido llegar a desarrollar los productos en los cuales estaban pensando de manera eficiente. Entonces la idea era un poco de ver la interacción entre estos dos efectos dentro de un marco teórico que permite a la vez de analizar efectos procompetitivos y efectos anticompetitivos. Por ejemplo, en el paper de Cunningham y coautores, los únicos efectos que pueden tener lugar son los efectos anticompetitivos. O sea, lo único que puede pasar es que con la killer acquisition es que se acabe básicamente el desarrollo del producto de la startup, y entonces esto es solamente un efecto anticompetitivo. Entonces, tengo dos papers que pueden encontrar en mi página web sobre el tema, en los cuales intentamos un poco ver cuáles son cuál es el trade-off entre los efectos. Entonces, claramente desde el punto de vista de los efectos anticompetitivos hay, primero y lo más importante, la eliminación de posibles futuros competidores, y no siempre hay un posible efecto de killer acquisition, o sea, de la supresión del desarrollo de un nuevo producto. O sea, este segundo no siempre lo hay. A veces una plataforma que compra una startup puede decidir seguir teniendo el producto sin cerrarlo, aunque a lo mejor sin desarrollarlo de manera demasiado convencida. Hace unos meses el antiguo CEO de Waze habló públicamente y de manera muy explícita sobre el hecho de que Google no ha invertido a su manera de ver lo suficiente en Waze, básicamente desde que Google compró a Waze. Es cierto que no lo cerró, pero tampoco invirtió nada en esta app. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que considerar que hay también posibles efectos procompetitivos. Entonces, cuando estamos hablando sobre todo de empresas pequeñas, startups, entonces estamos hablando de empresas que son muy jóvenes, empresas que... Hay un eco muy fuerte ahora. Hay un micrófono abierto muy... Pero disculpen, es que sale muy, muy fuerte y entonces... Y ahora perfecto, se abrió el micrófono. Ahora perfecto. Entonces decía que muchas veces estas startups son empresas pequeñas, jóvenes, nuevas, que tienen vínculos en términos de los recursos. Entonces pueden ser vínculos de financiación, pueden ser vínculos en el sentido de que no tienen la habilidad managerial o de marketing o los conocimientos que hacen falta para tener éxito en un cierto mercado que una grande plataforma pueda tener. Entonces, allí es fundamental también considerar la posibilidad de que sin la adquisición
de la plataforma, pues lo que pasa es que la startup nunca iría a tener éxito. Entonces, dicho de otra manera, si, por ejemplo, la startup no fuera comprada por parte de una incumbente con mucho dinero, con mucha financiación, a lo mejor esta startup digamos, ausente de la fusión nunca llegaría con su producto al mercado simplemente porque no tiene financiación. Entonces, esto es un efecto pro-competitivo que hay que tomar en cuenta. Otro efecto pro-competitivo posible es el hecho de que a veces, justamente porque los venture capitalists o los que sean entienden que una startup tiene algo que podría ser positivo y que podría llamar la atención de una plataforma que la va a comprar, entonces se deciden a poner dinero en esa startup justamente porque piensan que después haya una adquisición, lo que quiere decir que, digamos, es la expectativa de la adquisición que puede llegar a la startup a tener los recursos financieros que de otra manera les faltarían. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tenemos en este marco teórico? Bueno, primero que hay posibles trade-offs que hay que considerar y que no es posible decir simplemente que todas las adquisiciones por parte de grandes plataformas o de empresas con dominancias tienen que prohibirse porque a veces pueden tener un efecto positivo. Segunda cosa importante, es fundamental entender bien e invertir mucho desde el punto de vista de la autoridad antitrust, siempre que tenga suerte y que pueda efectivamente investigar la fusión, analizar el contrafactual. Y entonces esto quiere decir también intentar entender si la startup se puede desarrollar, puede continuarse a desarrollar ausente la fusión de manera independiente o quizás porque va a ser adquirida por parte de una empresa que no tenga dominancia o que no esté dominante en el mercado en el cual está desarrollando su producto la startup, pero que al mismo tiempo tenga más recursos. Entonces, como posible señal de cuáles son las posibilidades de una startup de seguir adelante sin la fusión, entonces hay que mirar también el valor de la transacción de esta adquisición. O sea que en general, si la operación de adquisición tiene un valor muy alto, entonces esto debería ser un buen indicador que es bastante probable que la startup se pueda desarrollar de manera independiente. Esta es una primera indicación de este marco, que el valor de la transacción ya puede señalar algo importante. Evidentemente, uno de los resultados principales es que una política de laissez-faire hacia estas fusiones no es nunca optimal, por el hecho de que hay todos estos efectos anticompetitivos que se pueden dar. Entonces, esto quiere decir que seguir con una situación en la cual las autoridades antitrust no puedan investigar estas adquisiciones o si las investigan tienen un estándar de prueba demasiado alto, no es algo aconsejable. Y esto me lleva a discutir un poco las implicaciones
de policy, un poco más en el detalle. Y entonces, en primer lugar, como he dicho antes, hay sobre todo dos temas. El primero es que hay que hacer algo para que las autoridades antitrust puedan efectivamente tener sobre la mesa e investigar este tipo de adquisiciones. Y el segundo es discutir el estándar y el cargo de la prueba. Entonces, sobre el primer punto, que es la notificación, entonces hay varios problemas allí. El problema principal es que en la mayoría de las jurisdicciones el criterio que se utiliza para la notificación y para que las autoridades antitrust puedan investigar estas fusiones se basa sobre el turnover de las empresas involucradas y más el solapamiento del turnover. Si hay una que tiene un turnover que es una de las empresas involucradas que tiene un turnover muy pequeño, entonces esto normalmente no se puede investigar según las reglas corrientes en la Unión Europea y en muchas otras jurisdicciones. Ahora bien, lo que pasa es que en los mercados digitales, como bien sabéis, los efectos de red son fundamentales. Los efectos de red y los efectos de mercados de ambos lados son fundamentales. Lo que quiere decir que para las empresas, para que puedan tener éxito, nuevas empresas lo que quieren hacer es intentar tener una base de usuarios, una base establecida de usuarios suficientemente grande. Y lo que vemos entonces en la economía digital es que hay empresas que empiezan a monetizar solamente cuando ya tienen una base de usuario enorme. En el caso de Facebook, WhatsApp, por ejemplo, que la Comisión Europea llegó a investigar solamente por algunas razones muy específicas y que no hubiera podido investigar sobre la base de los criterios de notificación, en la época, si recuerdo bien, WhatsApp tenía 600 millones de usuarios, pero tenía un turnover que, si recuerdo bien, no llegaba a ser algo como $500,000, ¿vale? O sea, extremadamente poco, porque la idea era, primero, tenemos una base muy importante y solamente cuando la tenemos, pues empezamos a monetizar, donde la monetización evidentemente puede ser a través de publicidad o puede ser de manera directa, haciendo pagar directamente a los usuarios. Entonces, a causa de este mecanismo, hay muy pocas empresas relativamente nuevas que tengan un turnover suficiente. Y esto es uno de los puntos débiles de este sistema de notificación. Entonces, evidentemente, utilizar un sistema basado sobre el valor de la transacción puede ayudar, así como en el caso de WhatsApp, por ejemplo, la transacción era, si me recuerdo bien, de $18,000 millones, evidentemente, con un umbral basado sobre el valor de la transacción. Esto muy probablemente hubiera sido más que suficiente para la Comisión Europea o cualquier otra autoridad para investigarla. O si no, otro criterio interesante y que evita en parte por lo menos este sesgo es el criterio del share of supply. Es decir, en el caso de Facebook, WhatsApp, por ejemplo, no importa si WhatsApp no tiene
digamos, no cobra y no gana ni un euro, pero sí tiene una parte de mercado importante, y Facebook también tiene una parte de mercado relevante en el mismo mercado, pues entonces hay un solapamiento de las partes de mercado, medidas no como turnover, sino como volumen de usuarios o de unidades vendidas, y entonces se podría llegar a investigar la fusión. Sin embargo, esto no es suficiente en ciertos casos, porque en ciertos casos hay a lo mejor empresas nuevas que son muy prometedoras, que no tienen ni una parte de mercado lo suficientemente importante para, digamos, para ser incluida por el criterio del share of supply, ni evidentemente un turnover suficiente. Entonces, yo creo que hemos visto que hay que dotarse de algún tipo de sistema que permite, en algunos casos en concreto, sobre todo cuando hay plataformas dominantes con una posición de super dominancia, tener la posibilidad de investigar también a este tipo de fusiones. Entonces, yo creo que estaría bien no basarse en un criterio en el cual solamente se investiga a fusiones donde hay solapamientos de cuotas de mercado, sino que hay que, digamos, mirar a todas las fusiones cuando haya al menos una de las dos partes que tenga un poder sustancial de mercado. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de Big Tech, plataformas digitales, como he dicho antes, pensamos en Apple, Amazon, Facebook, Google, etc. Entonces, yo sería favorable a un sistema donde estas empresas deberían notificar todas las adquisiciones que hacen. No estoy diciendo prohibir todas las adquisiciones que hacen, porque como he dicho antes, es posible que haya también algunos casos en los cuales, digamos, estas plataformas están interesadas solamente quizás en algunos recursos que no necesariamente se, digamos, donde la empresa es bastante imposible que la empresa adquirida pueda un día devenir un potencial competidor, pero notificar sí, yo creo que eso debería ser una obligación. En segundo lugar, sobre estándar de carga de la prueba, pues yo creo, y aquí los que me han oído hablar de fusiones en el pasado reconocerán algo que yo digo en general y no solamente sobre el mercado digital. Yo creo que cuando se habla de fusiones horizontales, el marco de control de concentraciones está completamente equivocado. O sea, que debería haber una reversión del cargo de la prueba. O sea, que desde el punto de vista teórico, cuando estamos hablando de fusión entre competidores, que sean ellos actuales, efectivos o potenciales, no cambia nada. Pero cuando hay fusiones horizontales, pues es difícil pensar que esto tengan efectos pro competitivos. Entonces deberíamos invertir el cargo de la prueba. Deberían ser las empresas a enseñar que tienen suficientes sinergias y eficiencias como para seguir adelante. Entonces, el problema
es además multiplicado en el caso de situaciones en las cuales, como casos de adquisiciones de competidores potenciales, a la autoridad antitrust, para bloquear una fusión, haría falta producir evidencia documental. Entonces, esta evidencia documental puede venir solamente de la parte de las empresas, que como he dicho antes, en la mayoría de los casos no tienen el incentivo de desvelar esta información. Entonces, la inversión del cargo de la prueba lo que hace es también ayudar a solucionar el problema de información asimétrica que existe en la investigación de este estilo. Porque, ¿cuál es el problema de información asimétrica? Que hay una parte, o sea, las empresas que hacen la fusión, que tienen toda la información, pero que no tienen ningún incentivo a revelarla. Y la otra parte en causa, que es la autoridad antitrust, que no tiene esta información, pero que según las reglas corrientes debería tener esta información si quiere hacer algo con la fusión. Entonces, al invertir el burden of proof, pues lo que se hace básicamente es poner los incentivos a poner sobre la mesa toda la información a la empresa que posee esta información. Y finalmente, y esto es el último punto de esta slide, pues yo creo que de la inversión de la carga de la prueba debería ser particularmente, yo creo que es particularmente fuerte, particularmente importante cuando estamos hablando de empresas compradoras que son empresas con un poder de mercado enorme y que es muy difícil pensar que puedan ser desafiados por parte de otras empresas porque protegido por barreras a la entrada desde el punto de vista de la demanda, economías de red, desde el punto de vista de la oferta, economías de escala, más efectos dinámicos como el hecho de que estas grandes plataformas tienen un volumen de datos, una escala de datos que les permite tener digamos, hacer cosas que las otras empresas nunca podrían llegar a hacer. Finalmente, esta es la última slide. He hablado demasiado, como ocurre muy a menudo, lo siento. Entonces, lo que acabo de decir en términos de propuestas de policy no es muy distinto de lo que se está diciendo en Europa y en Estados Unidos por varios lados. Por ejemplo, el informe del Stigler Center de hace 2 años, coordinado por Fiona Scott Morton, que dice que se deberían obligar a las empresas, a las plataformas con poder de, ¿cómo se dice en español? Cuellos de botella o algo parecido, el bottleneck, deberían ser obligadas a notificar, y hablan también de una inversión del burden of proof. En Europa también han habido más matizados, algunos menos, otros, también llamamientos a intervenir de manera más fuerte por parte de las autoridades antitrust en estos términos. En el Reino Unido, más concretamente, se están tomando pasos que van muy claramente en esta dirección. En la Unión Europea se está interviniendo o se está pensando intervenir, por ejemplo, con la propuesta legislativa del Digital Markets Act,
desde varios puntos de vista en las plataformas digitales, pero desgraciadamente el Digital Markets Act no dice nada sobre obligación de notificación, ni para no hablar de posible cambio de la dirección del orden del cargo de la prueba. Y lo único que dice el Digital Markets Act es que las empresas que tienen, digamos, que son las grandes plataformas digitales, deberían informar a la comisión de estas adquisiciones, pero informar es una cosa, notificar es otra cosa. O sea, una vez que la comisión tenga la información que se ha hecho una fusión, no puede hacer nada. Última cosa, hubo hace poco un joint statement de las autoridades antitrust de Reino Unido, Australia y Alemania, que va en el mismo sentido de lo que acabo de decir, o sea que hace falta mucho más merger enforcement, o sea que hace falta que las autoridades antitrust empiecen a aplicar el control de concentraciones de manera mucho más seria y estricta de lo que han hecho hasta ahora. Y con esto acabo y mil gracias por escucharme hasta ahora. Y ahora pues me relajo porque ahora Julián va a abrir la discusión y yo voy a escuchar lo que tenéis que decir. Gracias. Buenísimo, muchas gracias Máximo. De hecho ya tenemos dos voluntarios con preguntas. Lo que más se va multiplicando. Lo que les pido por favor es incluso fue un pedido también de Máximo, si todos pueden abrir las pantallas, así humanizamos un poco más una comunicación que sea por sí es poco convencional. Gracias. Bueno, ahí Luis Barri ha hecho una pregunta en el chat. Luis, no sé si querés plantearla. Gracias, Julián. Gracias, Máximo, por tu charla y todo lo que nos diste hoy. Excelente. El tema que te voy a preguntar es un tema sumamente caliente porque acaba de salir la información que Amazon se propone comprar Metro-Goldwyn-Mayer mediante el pago de 7.000 millones de euros, ¿no? Si bien es algo que es difícil de analizar sin tener toda la información a mano y no necesariamente todo encaja en lo que mencionás vos, ¿no? Dado que será una operación que probablemente se notifique en muchos lugares. Y también mi sensación es que más que nada parece una operación por la cual por ahí involucra más la compra de propiedad intelectual, ¿no? Los derechos de autor sobre todas las películas que seguramente debe tener Metro-Goldwyn-Mayer. Pero más allá de todo eso y con las limitaciones del caso, me gustaría, te propongo, si nos querés dar tus primeras impresiones sobre esta operación. Gracias. Julián, ¿quieres recoger más preguntas? Y a lo mejor hay algún voluntario que sabe mucho más sobre Amazon que quiere contestar a la pregunta de Luis. Está bien. Como vos prefieras, digamos, hagamos eso. No, como quieres. En realidad, no digo contestar, solamente que no, lo que sé es lo que he leído en 2 o 3 artículos de diario, que es muy poco, pero yo creo que esta es evidentemente una de estas operaciones de concentración que hay que mirar con lupa. Y después yo tampoco conozco lo suficiente este mercado, pues está claro evidentemente que a través de Amazon Prime hay posibles efectos competitivos.
sobre la competencia en este mercado. Ahora bien, yo desconozco, digamos, todos los detalles. Por ejemplo, no sé si Netflix o otras plataformas quizás tengan acuerdos exclusivos con las majors equivalentes a Metro Goldwyn Mayer y que les pongan en una condición de, digamos, de fuerza suficiente. Allí, digamos, cuando una empresa como Google, que tiene el 90% de mercado, compra una empresa pequeña, yo lo veo mucho más claro, en el sentido de que evidentemente allí el único efecto posible que veo es que Google va a reforzar su posición. Y esto no cambia si se trata de, por ejemplo, de una operación de tipo vertical. Ahora bien, en una situación como yo creo, pero soy completamente ignorante, en una situación en la cual hay otras empresas que pertenecen al mercado, como puede ser Netflix, que como puede ser otra, el hecho de que esta operación en concreto se configure también con características verticales hace el análisis un poco más complejos, ¿no? Entonces esto es algo que hay que considerar. El tipo de adquisiciones en la cual estaba pensando Facebook, WhatsApp, Instagram, Google Waze y tal, eran mucho más claras de alguna manera, ¿no? Porque aunque hubiera podido tener una componente vertical, Facebook, Instagram, Facebook no tenía básicamente ningún competidor en el mercado de social network, entonces con esta operación solamente se podía reforzar, ¿vale? En el caso concreto de Amazon MGM, pues es posible que haya otras consideraciones que hay que analizar, ¿vale? No he contestado, pero estamos charlando, es un desayuno, entonces he dicho un poco lo que pensaba. Esteban. Hola, bueno, ¿qué tal, Máximo? Un gusto y un saludo a todos los amigos que veo conectados. La pregunta o un comentario iba por el lado de que tu statement respecto de la reversión de las cargas de la prueba, ¿no? Un poco para complementar y ver, digamos, cuál es tu opinión. Más allá de que, bueno, comentabas que esa reversión de la carga de la prueba puede aplicarse a las fusiones horizontales en general, como bien mostrabas, los informes que ha habido, los reportes y las distintas propuestas que hay, incluso en el Congreso de Estados Unidos, sobre reversión de la carga de la prueba, en general están apuntando a la economía digital y a las grandes plataformas o big techs, aunque hay ciertas sutilezas que las mostraste vos también ahí en la presentación, porque el caso de CME y Forman Report no revierten la carga de la prueba, sino en todo caso cambian el estándar de prueba de cómo se balancea, pero sigue la carga de la prueba en el lado de la agencia. En la semana pasada creo que uno de los representantes de la Cámara de Venture Capitalists, o de una de las tantas que hay en Estados Unidos, dijo que ese proyecto de revisión de la carga de la prueba, bueno, también podía llegar a generar un problema en términos de que las startups tienen dos salidas, o van al mercado capitales a financiarse, o las compran otras más grandes, y de alguna forma eso también mueve el ciclo de la innovación, porque cuando las compran luego se dedican a seguir innovando, pero del otro lado también se ha mostrado, un poco en línea con las teorías de daño que vos planteabas, que hay como le han llamado kill zone, o zona en torno a los negocios de las big techs, donde hay dificultades para conseguir financiamiento para las startups, porque justamente nadie les tiene fe, digamos, a competir con las grandes. Entonces, mi punto era si hasta dónde esa reversión de la carga de la prueba habría que aplicarla, cuál es tu visión, si es algo general, en qué, digamos, dónde pone el límite, y una vez que se da, supongamos que se da esa reversión de la carga de la prueba,
¿qué es lo que tiene que probar la empresa para que una startup que está siendo adquirida para que la acepten? No está tendría que probar casi digamos, una failing company defense, o sea, mostrar que no tenía otra alternativa de progresar que no sea adquirida por esa plataforma. Gracias, Esteban. Entonces, has abordado puntos muy distintos que en parte también yo había tocado antes. Entonces, es cierto que para las startups es importante tener la posibilidad de esta salida, ¿no? Y de hecho hay estadísticas muy importantes sobre lo que pasa con las startups en los últimos 20 años que apuntan a que mientras que hasta los años 90 la principal forma de salida de las startups, donde la salida es básicamente cuando pueden ser de dos tipos, bueno, tres, sí, ¿no? Que desaparece, pero el otro es que haya un IPO, o sea, que se va al mercado de bolsa, o que haya una adquisición. Entonces, hasta los años 90, la principal forma de salida para las startups era irse a bolsa, y básicamente esto en los últimos 10 o 15 años, poco a poco, se ha vuelto básicamente muy marginal. O sea, lo que pasa es que básicamente la forma principal de salida al mercado es ser compradas por parte de otras empresas. Ahora bien, nadie dice que tenga que ser la empresa dominante en el mercado la que la adquiere. Entonces, el hecho de que se diga que Facebook no tiene que comprar Instagram o que Google no tiene que comprar a Waze, no quiere decir que otras empresas no los puedan comprar. De hecho, si hablamos de Google Waze, y hablo de Waze también porque en América Latina entiendo de que es una app que es muy difundida, entonces que todo el mundo la conocéis. Entonces, en el caso de Waze, Waze rechazó una oferta por parte de Apple y porque solamente era de, si recuerdo bien, de alrededor de $500 millones, o sea, de alrededor de 500 mil millones de dólares, y estaba negociando también con Facebook. Pero cuando llegó la oferta de Google para $1.000 millones de dólares, pues decidieron vender a Google porque era el mejor oferente. Entonces, ¿por qué Google ofreció más? Esto es un poco lo que los economistas llamamos el efficiency effect, que de efficiency no tiene nada que ver con lo que pensamos normalmente en competencia. O sea, básicamente es el principio de que un monopolista está dispuesto a pagar más para poder proteger sus beneficios que no otra empresa. ¿Por qué? Porque otra empresa anticipa que debería competir con la incumbente. Entonces, la competencia baja el nivel de beneficios que se pueden obtener dentro del mercado. Entonces, esto es un principio de disipación de beneficios a través de la competencia que se evita cuando la monopolista compra una empresa que puede amenazar el monopolio. En el caso concreto, está claro que Google tenía más interés en pagar para adquirir Waze que no a Apple o Facebook, porque tenía que proteger la situación de monopolio que había básicamente adquirido en Google Maps. Entonces, esto para decir que, para volver un poco a tu pregunta, primero que
Yo creo efectivamente que se debería invertir la carga de la prueba, y no solamente en el sector digital, sino en cualquier situación en la cual haya dominancia. Segundo, que inversión de la carga de la prueba no quiere decir prohibición de cualquier fusión. Tercero, cuando estas fusiones se pueden aprobar, si hay inversión de la carga de la prueba, pues si hay algo objetivo que las empresas que adquieren las startups o lo que sea, el competidor, que puedan poner algo objetivo sobre la mesa explicando de por qué se podría efectivamente llegar a complementariedad entre los diferentes activos y los diferentes productos. Ahora bien, de las 500 adquisiciones de las cuales se estaba hablando antes, es muy posible que 400 o 450 pues era posible o probable que habían algún efecto pro-competitivo. Entonces allí adelante, y si no, pues prohibirlo. Gracias. Don Felipe. Bueno, muchas gracias Máximo y muchas gracias también Julián por organizar un evento como este. Yo tengo 3 preguntas. La primera es si ¿tienes algún comentario, Máximo, sobre la conexión de las medidas a propósito de casos con competidores potenciales? Si hay alguna, o tú ves alguna diferencia en esta cosa de la estructural, la conductual o la mixta, si hay algún efecto por el hecho de tratarse de un caso de fusiones de competidores potenciales. La segunda es, bueno, es muy interesante lo del contrafactual. Perdón, ¿puedes explicar un poco mejor? No he entendido qué quieres decir. En la primera pregunta es si tú ves algún cambio en la teoría de fusiones a propósito de las medidas conductuales o estructurales, por el hecho de tratarse de un competidor potencial. Esa es la primera pregunta. Medidas quiere decir remedios. O sea, remedios. Perdón, vale. Remedios. La segunda pregunta es, bueno, el tema del contrafactual y el aumento de la discrecionalidad, ¿no?, en el contexto de análisis de fusiones. Y ahí la pregunta que te haría es, ¿qué consejos le darías tú a agencias de competencia latinoamericana de cómo enfrentar el tema de la competencia potencial en análisis de operaciones de concentración? ¿Qué habilidades debieran reforzar para poder tener más claridad sobre el contrafactual y no caer en discrecionalidad, y poder también darle mensaje a la comunidad de competencia, ¿no?, del país sobre cuáles son los criterios que se quieren establecer? Y la última, que es una difícil pregunta, pero si tú ves que a futuro va a haber un marco analítico más sofisticado, más objetivo, un estándar más depurado a propósito de cómo tratar esto del competidor potencial. Y si es así, si tú le ves esperanza a que realmente se produzca una mayor precisión sobre el marco analítico para poder hacer ese análisis, y cuánto tiempo va a faltar para que eso ocurra, ¿crees tú? A ver, propongo lo siguiente, teniendo en cuenta que estamos quedando ya cortos de tiempo, no sé si Máximo quieres que escuchar todas las preguntas que quedan y después las contestamos, porque si no, no vamos a llegar. Jimena, ¿tú tienes una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta está relacionada a estas killer acquisitions que Máximo comentaste que a veces se utilizan en este mercado digital. Y mi pregunta es, porque este paper original viene del mercado farmacéutico, y lo que a mí me suena, digamos, es que en un mercado farmacéutico me imagino que las firmas tienen
más incentivos a comprar a la competidora, porque generalmente son competidores terapéuticos, entonces si uno utiliza un tratamiento, no utiliza otro. Pero en el caso de las plataformas digitales, por ejemplo, Google Maps y Waze, yo veo que coexisten. No son plataformas que o bien uno o usa otro. Entonces me preguntaba qué tanto esto de las Killer Acquisitions puede ser realmente extrapolado al mercado de las plataformas digitales y si es útil. Esa es mi pregunta. Gracias. Mauricio. Estás muteado. Ay. Buenos días desde Colombia a todos. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente se ha hablado de una operación, digamos que un acuerdo entre Google y Space, pues que genera ciertas preguntas. Porque estamos hablando de un mercado desconocido como es el que está bajo una integración público-privada Space con la NASA, tratando de conquistar. No sabemos China cómo lo tiene y Rusia también, porque los tres ya llegaron. Pero hablando del futurismo y de un operador como Google, que se une con Space, de alguna manera pues debe generar algún tipo de asombro que no tuvo en cuenta la Unión Europea, y el resultado es ahora en lo que estamos discutiendo. Y es que vamos para un mercado dentro del derecho a la competencia relevante territorial, donde Space tiene toda la ventaja desde el punto de vista privado y pues todo el derecho a la competencia callado y mudo. Google anuncia, y ha pasado muy por debajo el acuerdo que hicieron con Space, y son de los más ricos en billetera que existen en el mundo. No estamos hablando de la Metro-Goldwyn-Mayer. En ese sentido, me gustaría conocer tu opinión, Máximo, sobre el punto porque esa falta de futurismo que ocurrió en la Unión Europea, más las mentiras que ellos dijeron, como tú lo entendí que lo mencionaste, pues no puede ser ocurrida en la historia dos veces. Y un paréntesis pequeño, y termina mi pregunta. Yo no creo y no comparto contigo que los servicios de Google y de Facebook sean gratuitos. Tú eres parte del derecho romano-germánico, donde el derecho escrito es el que manda, y el contrato gratuito está definido en la ley como el contrato donde solamente una de las partes tiene utilidad. Y aquí esas dos empresas capturan la información de todos, las usan en sus negocios propios y sacan un provecho. Y eso no es un contrato gratuito. No sé si la Unión Europea en algún momento vio esa falencia y esa mentira dentro de los contratos de términos y condiciones. Yo te deseo un muy buen día desde la ciudad de Bogotá, que hoy tiene una decisión muy compleja para contarles a todos. Es que un juez decidió que el gobierno Mauricio, colombiano debe mostrar los contratos de las farmacéuticas, verificando los precios, y es una orden para el gobierno. Les agradezco mucho. muchas gracias, Mauricio. Cerramos con las últimas tres preguntas que están Gabriel, Santiago y Eduardo respectivamente. Y con eso pasamos a Máximo para que conteste las preguntas. Adelante, Gabriel. Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Mota, por la excelente exposición. Mi pregunta se dirige a la reversión de la carga de la prueba. Cuando una empresa notifica una operación de concentración económica, directa o indirectamente asume la carga de probar la licitud de esa concentración. Por otro lado, de la manera en que están formulados los formularios de notificación, más allá que la carga de la prueba de la ilicitud o de la operación pesa sobre la agencia, toda la prueba es exigida a las compañías notificantes. Incluso en la Argentina, los estudios económicos o estudios de las compañías que puedan fundamentar la operación, de forma tal de que le pediría una mayor precisión sobre
a qué apunta exactamente con la reversión de la carga de la prueba, y si no es en el fondo una presunción de ilicitud que debería revertir, sobre todo a las grandes tecnológicas o las grandes compañías. Ese comentario, y por otro lado, un segundo, que tiene que ver con la evaluación de las operaciones de potenciales competidores. Ahí veo algún problema para evitar inconsistencias regulatorias entre las prácticas de las agencias de definir los mercados de la manera más limitada y reducida posible para intentar demostrar en muchos casos altos índices de concentración, con la investigación de los potenciales competidores, donde se debe ampliar la definición del mercado, de forma tal de que la pregunta es si no hay algún tipo de inconsistencia entre una y otra práctica regulatoria. Muchas gracias. Vamos ahora a Paraguay, Santiago. Buen día. Muchas gracias, Julián. Gracias, Máximo. Un placer y saludos a todos los amigos. Y quiero aprovechar para hacer una pregunta en este modelo de desayuno, como dijo Máximo, que le permite a uno preguntar un disparate y no ser condenado quizás por eso, ¿no? Máximo, creo que un tema que nos ha tocado a todos es esto que abordaste sobre la reversión de la carga de la prueba. Y una consulta, más allá de alguna reserva por ahí de orden constitucional que a mí se me puede presentar dentro de nuestro marco de nuestro orden jurídico aquí en Paraguay. Pero quería consultarte lo siguiente, cuando hablamos de esta reversión de la carga de la prueba, ¿esto podría estar también o nos llevaría o haría necesario reforzar quizás las funciones de la agencia de controlar otro hito fundamental del derecho a la competencia, que es el abuso de posición dominante? Es la consulta. ¿Por qué? Y esto asociado a lo que tú mencionabas o al tema que incluso habló Esteban sobre las startups, ¿no? Digo, si fuéramos a esta posición de, no digo prohibir o cuasi prohibir o revertir esa carga de la prueba en las disposiciones horizontales, horizontales, y siendo que una de las finalidades muchas veces de las startups o las salidas que tienen es ser adquiridas, probablemente también la startup diría, bueno, si no dejan que me adquieran, cuídenme que no me saquen del mercado, sobre todo las incumbentes. Entonces, mi pregunta iba un poco orientado ahí a ver a conocer tu opinión sobre ese aspecto, en ese ejemplo teórico, ¿no? Si la reversión de la carga de la prueba generaría al mismo tiempo la necesidad de reforzar los controles de la autoridad sobre conductas abusivas. Muchas gracias y saludos a todos. Última pregunta en México, Eduardo. Gracias, Julián. Gracias por la organización del evento y me da mucho gusto saludarte, mi querido primo Máximo. Muy buena la presentación. Yo quisiera nada más hacer una pregunta. En particular en estos temas de economía digital, donde tienes estas grandes economías de red y donde en el momento que tú planteas pues temas como carga de la prueba, probablemente revisión de umbrales para notificación de concentraciones o notificaciones o información sobre concentraciones, digamos, toda esta complejidad adicional que esto incorporaría en las leyes de competencia, y si le agregas además pues la variabilidad y la situación de las distintas agencias y lo que eso implica desde el punto de vista de las decisiones que pueden generar diferentes distorsiones a nivel internacional en este tipo de concentraciones globales. Mi pregunta es si vale la pena considerar si es mejor pensar en un esquema más bien regulatorio a priori como política pública, más que buscar reformas en los mecanismos de aplicación de las leyes de competencia, Máximo. No sé, me gustaría oír, digamos, alguna reflexión sobre este tema, en particular en economía digital. Muchas gracias, me gusta saludarte.
Prometo no más preguntas, Máximo. Pido disculpas porque Máximo me había pedido terminar a 1:30, pero, a las 1:30, pero digamos, este es un claro caso de abuso de generosidad, digamos, de parte de Máximo. Adelante. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todos que habéis hecho preguntas o comentarios. Eduardo, me había olvidado de decir que no solamente hay amigos, sino también familia entre los asistentes. O sea que, perdona, es una broma que tenemos desde hace muchos años. O sea que la primera vez que presenté en México, él me presentó diciendo, este es mi primo, y la gente no tenía idea de yo quién era. Entonces, bueno, ese era un claro caso de nepotismo. Entonces tengo poco tiempo, entonces voy a intentar de contestar a lo que pueda. Entonces, sobre remedios o commitments o conductas, entonces, Felipe, tú sabes lo que pienso yo, o sea, que pienso que las autoridades de competencia tienden a exceder en pedir remedios cuando lo mejor que hay que hacer es prohibir la fusión. Entonces, cuando estamos hablando sobre todo de adquisición de competidores potenciales, pues yo creo que allí probablemente o se bloquea o se aprueba. Es difícil pensar, aparte de casos particulares, que haya posibles remedios a este tipo de adquisiciones, que normalmente me imagino deberían ser de tipo comportamental y que probablemente no sirven de mucho. Esta no es una respuesta, evidentemente, porque hay que ver caso por caso. Es muy posible que en algunos casos muy concretos haya efectivamente la posibilidad de solucionar el problema con remedios estructurales concretos. Pero digamos, esto me permite un poco de decir otra cosa que yo creo que las autoridades de competencia, como de alguna manera se resisten a bloquear operaciones de fusiones, yo creo que han excedido en buscar remedios demasiado creativos y que al final no sirven para nada, sino para, digamos, pretender enseñar que han hecho algo. La pregunta sobre qué pueden hacer las autoridades de competencia en estos casos de adquisiciones de competidores potenciales me parece muy, muy importante. No puedo contestar evidentemente en 30 segundos, pero sí lo que puedo decir es que cómo el análisis contrafactual es fundamental y cómo entender lo que va a pasar si no hay la fusión es fundamental. Seguramente las autoridades de competencia se deben dotar de más expertise digamos, desde el punto de vista financiero también, para ver cuál es efectivamente la posibilidad de tener un percurso independiente o que sean comprados por otras empresas de estas startups. Y allí me relaciono también a la pregunta de Esteban, ¿no? Que decía, casi se parece a una failing firm defense en algunos casos, el tipo de argumento. Pues allí, por ejemplo, seguramente una startup habrá intentado ir a los venture capitalists o al mercado financiero, habrá presentado material allí. Seguramente los venture capitalists y los invertidores habrán preparado informes para entender mejor cuál es justamente la posibilidad de desarrollo de este tipo de startups. Este es el tipo de información que la autoridad antitrust tiene que buscar. Yo creo que esto es fundamental. A mí me parece, bueno, no sé, no puedo hablar de otras autoridades, pero en la Comisión Europea seguramente este tipo de expertise no existía.
Y yo creo que es fundamental. O sea que no es, o sea, es posible porque hay empresas y hay figuras profesionales que lo que hacen como trabajo es entender cuál puede ser el futuro de una startup. Entonces, las autoridades de la competencia, que sea autónomamente, teniendo expertise dentro de su propio personal, o que sea, digamos, utilizando informes independientes, yo creo que deberían ir en aquella dirección. Voy un poco saltando ahora porque si no, no tengo tiempo, y disculpas a todos que no contesto directamente. Había Jimena, por ejemplo, que preguntaba sobre la relación entre el sector farmacéutico y el sector digital. Entonces, uno de los problemas seguramente es que en el sector digital es mucho más difícil poder prever cuál es la evolución probable del negocio de una startup, ¿vale? Entonces, esto, por eso que Cunningham, Ederer y Ma lo pudieron hacer dentro del contexto de la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica tiene un contexto regulatorio clarísimo. Si una empresa tiene una idea y la quiere llevar al mercado, pues tiene todo un canal que tiene que seguir, un canal de regulatorio muy claro, con diferentes fases, y entonces allí se puede ver claramente a dónde va esta empresa. En el caso del sector digital, esto no está nada claro, en muchos casos. Al mismo tiempo, lo que vemos es que, digamos, y allí recomiendo leer el informe de la Federal Trade Commission sobre Facebook, está claro que la mayor preocupación por parte de las incumbentes no está en empresas que están desarrollando un producto que va a ser el competidor que tiene un producto muy, muy parecido al que ya tienen. A Zuckerberg no le preocupaba a alguien que quisiera entrar directamente con un formato muy parecido al de Facebook. A Zuckerberg lo que preocupaba era empresas que se desarrollaran en mercados adyacentes, mercados complementarios o suficientemente cerca, y que desde allí hicieran el salto al social network. Por eso que le preocupaba tanto WhatsApp, por eso que le preocupaba tanto Facebook. Entonces, es cierto que evidentemente los productos que estas startups están desarrollando no son iguales y parecidos o muy parecidos a los de la incumbente. Pero esto no quiere decir que no sean una amenaza. Y repito, esto está clarísimo, por ejemplo, en los emails que se intercambiaban los managers de Facebook. Entonces, había varias preguntas que abordaban sobre el tema de la reversión de la carga de la prueba. Allí un poco me repetiría, pero un tema interesante estaba, por ejemplo, en lo que Santiago preguntaba, y en parte también otro sobre, que, digamos que aborda sobre la interacción entre el abuso de dominancia y las adquisiciones. Entonces, allí va un tema, yo creo, súper importante. En parte, alguien, creo que Esteban mencionaba como el hecho de que hay un paper bueno, hay quien dice que se llaman kill zones, ¿no? Hay un venture capitalist que por primero dijo que básicamente venture capitalists no se atreven a financiar una empresa
que está desarrollando algo que pueda competir con Facebook o con Google o lo quien sea, porque se dan cuenta que esta empresa, más pronto o más tarde, Facebook o Google la van a matar, ¿vale? Entonces, por eso que entonces las startups tienden a desarrollar productos que no se dirigen exactamente en este espacio. Yo esto no lo veo tan claro, porque, entre otras cosas, lo que pasa es que si uno innova, tiende a innovar algo que puede andar en contra de Facebook, si fuera solamente por instrumento de la adquisición, eso sería muy provechoso, porque entonces Facebook se preocupa y entonces lo va a comprar, ¿vale? Pero lo que sí es cierto, y vuelvo a la interacción con abuso de dominancia, es que si Facebook o Google o las otras pueden utilizar instrumentos como, digamos, denegar compatibilidad, denegar interoperabilidad o algo parecido, entonces abusar de posición dominante, entonces esto desanima mucho a la innovación de gente que puede últimamente entrar en la esfera de acción de estas empresas. Y entre otras cosas, lo que puede pasar es que si Facebook quiere comprar a una empresa, pues la puede también amenazar de comportarse de manera agresiva, ¿no? Y allí también hay algo muy interesante en el material de la Federal Trade Commission, donde básicamente en las conversaciones con los managers de Instagram, Facebook decía de manera muy clara que iban a desarrollar su propia app, y la estaban desarrollando, que era Facebook Cámara, y entonces, mira, ahora os ofrecemos 1.000 millones, pero si decís que no, pues a lo mejor dentro de un rato pues nos comportamos de manera agresiva y vamos a pagar tercera parte o la cuarta parte o nada, ¿vale? Eso es sobre la interacción entre los dos instrumentos. Por último, Eduardo, tema de $1 millón, la relación, si es mejor regulación o es mejor competencia. Yo creo que ahora nos damos cuenta que, y yo primero he fallado en esto y tengo que hacer autocrítica, yo siempre pensaba que se podía utilizar el derecho de la competencia para solucionar posibles problemas de competencia en el sector digital. Y esto ha sido un gran error. Ha sido un gran error, primero porque los instrumentos de la competencia a veces no son suficientes y no pueden contrarrestar la dominancia de empresas simplemente porque se han formado barreras de entradas tales que por el efecto de economías de escala sobre datos, estáticas o dinámicas, y por efectos de red, que aunque las empresas dominantes no hagan nada ilícito, pues es básicamente imposible llegar a hacer a desafiarles en su mercado. Pero no solamente esto, entonces hace falta algo más que el derecho de la competencia tradicional, como por ejemplo las investigaciones de mercados o otros interventos de tipo regulatorio o casi regulatorio que, digamos, intenten bajar las barreras de entrada a través, por ejemplo, de la imposición de interoperabilidad, de más transparencia y de apertura de los mercados. Cuando el derecho de la competencia en principio podría intervenir, lo que hemos visto es que no llega a intervenir de manera lo suficientemente rápida para solucionar los problemas antes de que el mercado ya se haya ido por un lado donde no se puede hacer nada.
Y yo estuve básicamente desde el caso de Google Shopping, empezó antes de que yo llegara a la comisión, 3 años más tarde no había acabado, entonces durante 3 años he vivido con Google Shopping. Google Shopping es un caso que la Comisión Europea básicamente ha investigado durante 10 años, pero cuando finalmente llegó a la decisión, que tampoco es el final, es el punto final, porque después hay los tribunales que pueden entrar, pues el mercado había cambiado de manera radical. Lo que enseña claramente que los instrumentos a disposición de las autoridades de competencia no son lo suficiente flexibles, lo suficiente rápidos como para poder intervenir en estos mercados. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Claramente estamos excedidos de tiempo. Palabras finales, Máximo. ¿Perdón? ¿Algunas palabras finales? Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos, especialmente a Máximo, por tanta generosidad en todo sentido. Y los espero el 16 de junio, que tenemos un desayuno especial porque festejamos los 20 años del foro. El invitado en esta ocasión va a ser Bill Kovacic y va a presentar su paper sobre Competition Life Cycles en Latinoamérica. Así que bueno, a todos muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Máximo y Julián. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Julián y Máximo. Un abrazo. Ciao, Fernanda. Bonjour, Vincent. Salut. Salut, très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci à toi pour avoir... Bonne journée. Au revoir. Muchas gracias, Máximo. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te había visto en el listado, pero ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. Ya te voy a mandar un mensajito. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, Elías. Que te vaya bien. Chao. Gracias. Julián, muchísimas gracias. Julián, ya no te veo, pero quería darte las gracias para la invitación. Sí, sí. A ver, un segundito. ¿Qué hice? Que gracias. Bueno. ¿Qué hice? Chao.